Y acá nos da la expresión, o sea, cómo se arman los puntos, cómo se obtienen los puntos. ¿Sí? Fíjense que si ustedes, bueno, vamos por partes. Nos aparece un, un P acá, una P, más T sub 1 por A sub 1, más T sub 2 por A sub 2, y así siguiendo hasta T sub M por A sub M. Y de nuevo nos recalca que M es menor que N. ¿Sí? Y después nos dice, este A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub M, son vectores no nulos de Rn, que lo llama vectores directores de esa variedad lineal, y que ninguno de estos es combinación lineal de los otros. El otro componente es P, que nos dicen que es un punto de Rn, y finalmente nos habla de los parámetros, T sub 1, T sub 2, T sub M, que nos dice que son números reales. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta definición que acabamos de ver? La definición, lo que acabamos, algo que no se entienda, que les resulte extraño. Digamos que si lo quieren ver de otro punto de vista, fíjense que si ustedes separan donde termina 1, ¿sí? Ahí básicamente lo que tienen es la ecuación vectorial de la recta. Si separan donde termina 2, tienen la ecuación vectorial del plano. Entonces, la idea de esto de variedad lineal es básicamente la siguiente. En R2 y en R3 no se nota porque yo puedo tener como máximo 1 o 2 vectores que serían la recta y el plano. Pero si ustedes trasladan esta idea a R4, a R5, al que sea, entonces ahí yo puedo seguir agregando vectores, ¿sí? Entonces, básicamente, o sea, una variedad lineal es tomar el mismo molde de la recta y el plano, pero en vez de con 1 o 2 vectores, con 3, 4, 5, la cantidad que ustedes quieran, ¿sí? Hasta cuánto pueden llegar a poner como máximo depende del espacio donde estén trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando en R5, podría poner 1, 2, 3 o 4 vectores, porque como Ariel les marcaba ahí, siempre la cantidad de vectores tiene que ser menor a la dimensión del espacio, ¿sí? O sea que sería básicamente lo mismo, pero en lugar de trabajar con solamente 1 o 2 vectores, yo le puedo agregar más, ¿sí? Y la otra diferencia, que lamentablemente es muy importante, es que cuando uno se va del mundo de rectas y planos, ya pierde la capacidad de representarlo gráficamente, ¿sí? Entonces, si quieren, ustedes lo pueden pensar como si fuera una recta y un plano, pero lamentablemente si tienen 3 vectores o 4, eso no tiene, digamos, una representación gráfica, ¿sí? Pero básicamente la idea sería a lo mismo que uno hace con la ecuación vectorial de la recta y el plano, agregarle, si el espacio me lo permite, agregarle más vectores. Y entonces sería exactamente la misma idea, pero con más de 2 vectores directores. Bueno, ahí volví. Ok. Entonces, sigamos. Bien, entonces, como les dijo Hernán, ¿sí? Si yo cortara acá, ¿sí? ¿Qué pasaría? M vale 1. Tengo un vector y esa variedad lineal es una recta de Rn. Y la forma que tiene es esta. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, acá nos plantea un ejemplo de una recta de R4 que pasa por este punto en la dirección de este vector. Y la forma que tenemos de armarla es la misma que habíamos visto hoy, la forma vectorial de armarla, ¿no? Que habíamos visto hoy, no, que habíamos visto antes. ¿Sí?
¿Se ve alguna duda de eso? Hola, hola. Bien. Entonces, veamos la misma expresión puesta en forma paramétrica. ¿Ven? Así como habíamos visto antes para R2 o para R3, también podemos hacerlo, en este caso, para R4. ¿Mm? Después tenemos, si la dimensión fuera 2, de nuevo, como se los dijo Hernán, es como que corto, ¿y qué me quedaría? Me quedarían dos vectores. ¿Sí? Y esta ecuación de variedad lineal es la de un plano de Rn. ¿Sí? Fíjense que de nuevo, si comparamos, vemos que tiene el mismo formato. ¿Mm? Y acá tenemos otro ejemplo, un plano de R4 que pasa por un punto y tiene los vectores directores. Ven que lo armo exactamente igual que como hacía antes. Acá pongo un vector, acá pongo el otro y acá pongo el punto. ¿Ven? Exactamente igual que como hacíamos antes con un plano en R3. Y la ecuación paramétrica, así como sacábamos la ecuación paramétrica de la recta, ¿sí? Tomo la componente en X, que será 1 el punto, más 5 por U, más 9 por B, y voy obteniendo las componentes, ¿ven? Por ejemplo, si quiero Z, me fijo la componente en Z, que es 3, la componente en Z, que es 7 por U, cuando tengo en cuenta el vector A, y 11 por B, cuando tengo en cuenta el vector B. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta de esto? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bien, bárbaro. Entonces, vamos a algo que a veces asusta, porque tiene un nombre medio raro, pero que no es nada más que llamar a una variedad lineal de una forma particular. ¿Qué es esto que está acá cuando me habla de hiperplano, perdón, hiperplano de Rn? Esto que está acá, ¿sí? Y esa variedad lineal se llama hiperplano de Rn cuando cumple esta condición particular, que m es igual a n menos 1. Es decir, si la cantidad de vectores que forman la variedad lineal es igual a la dimensión del espacio donde estoy trabajando menos 1, ahí me aparece el nombre de hiperplano de Rn. Entonces, cuando a mí me hablan de un hiperplano, por ejemplo, de R4, me están diciendo que voy a tener 3 vectores, ¿no? Porque mi variedad lineal será el punto más un T1 por un vector A1, más un T sub 2 por un vector A sub 2, más un T sub 3 por un vector A sub 3. Tengo 3 vectores. Entonces, esta variedad lineal tiene dimensión m, que es la cantidad de vectores. Como estoy en R4, sería 4 menos 1 me da 3. ¿Se ve? Es el ejemplo que tienen puesto acá. Hiperplano de R4 va a tener dimensión 3. Acá tiene, por ejemplo, un ejemplo de un hiperplano. Ahora, nosotros ya conocemos casos de hiperplanos, no los llamábamos hiperplanos, pero por ejemplo, si yo tengo un plano de R3
como tengo dos vectores, la dimensión de esa variedad lineal es m igual a 2. Pero como estoy en R3, n vale 3. Si hago 3 menos 1 me da 2. Por lo tanto, un plano de R3 es un hiperplano de R3. ¿Se ve? O sea, por ahí asusta el hiperplano, ¿de qué me están hablando? Pero no es otra cosa que es una variedad lineal que la llamo hiperplano cuando cumple una condición. ¿Cuál es la condición? Que m sea igual a n menos 1, donde m es la dimensión de la variedad lineal que viene dada por la cantidad de vectores. Y n es la dimensión del espacio donde estoy trabajando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hola, hola. Sí, profe. Bien. Entonces, algunas características a tener en cuenta, que un poco las indican acá abajo. Los hiperplanos de Rn son las únicas variedades lineales, justamente de Rn, que pueden representarse mediante una única ecuación cartesiana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los planos de R3, yo los puedo representar mediante una única ecuación cartesiana. Lo mismo pasa con las rectas de R2. Ahora les hago una pregunta. ¿Una recta de R3 es un hiperplano? Una recta de R3 ¿es hiperplano? ¿Qué dirían ustedes? Es un hiperplano de R1, sería una recta. Una recta de R2, pero yo estoy hablando de una recta de R3. ¿Qué tendría que hacer para saber si es un hiperplano? Creo que el 1 que vos mencionaste ahí, vos lo estás pensando la dimensión de la recta. Que es cierto, la dimensión de la recta es 1, pero para que vos poder saber si es un hiperplano o no, ese 1 lo tenés que comparar contra la dimensión del espacio donde está la recta, ¿sí? Entonces, básicamente vos lo que tendrías que ver es si el 1S que vos mencionaste, cómo se compara contra, o sea, como Ariel te dijo, una recta de R3, cómo se compara ese 1 contra el 3. A ver, vos lo que planteás es esto, que la recta de R3 yo la puedo escribir como P más un T por un vector A. ¿Sí? O sea, un solo vector. Quiere decir que M vale 1. Ahora, yo estoy en R3. ¿Cuánto vale N? Vale 3. Si hago la cuentita N menos 1, si hago la cuentita N menos 1, me da 2, ¿no? Porque esto es 3 menos 1, 2. Y 2 es distinto de 1, que es la dimensión. Por lo tanto, no es un hiperplano. ¿Se ve? La otra forma que podría verlo es aprovechando esta característica que me dice que los hiperplanos de Rn son las únicas variedades lineales que pueden representarse mediante una única ecuación cartesiana. Yo puedo representar una recta de R3 con una única ecuación cartesiana. ¿Cómo representaba yo una recta de R3 en forma cartesiana? Como intersección de dos planos, ¿no? Decíamos, no sé, x más 3y
menos 2z igual a 2, y acá poníamos menos x más 2y menos z igual a 5. Esto era una recta en R3. Por lo tanto, no es una única ecuación cartesiana, tengo dos. Sería la otra forma de darme cuenta. La más fácil y más rápida es esta. Me fijo la dimensión que tiene la variedad lineal, me fijo en cuál es la dimensión donde estoy trabajando, es decir, el espacio, y calculo si me da que m es igual a n menos 1. Si me da igual, es hiperplano. Si no me da igual, no es hiperplano. ¿Se ve? ¿Qué es lo que tiene que dar igual? O sea, para que sea un Para que hiperplano, si vos estás trabajando, por ejemplo, en R5, la dimensión de la variedad tiene que ser 4, es decir, tiene que tener 4 vectores. Entonces, básicamente acá lo que fallaba es que como estabas trabajando en R3 y era una recta, tenías un solo vector. Se le llama en R3, el que sería hiperplano es el que tiene dos vectores, es decir, el plano. Entonces, lo que pasa justo en ese caso es como que el nombre del plano choca contra el nombre de hiperplano, ¿sí? Es un caso medio extraño, pero básicamente la idea es que la variedad para hacer un hiperplano tiene que tener un vector menos que el tamaño del espacio. O sea que si vos estás trabajando en R7, tendrías que tener 6 vectores y un punto. Esa sería la idea. Gracias. fíjate acá, tenés una recta de R2. ¿Sí? La recta de R2, ¿ves la que te plantea acá? T por 1, 2. O sea, ¿cuántos vectores tengo acá? Un vector. O sea, m vale 1. Ahora, n ¿cuánto vale? 2, porque estoy en R2. Si hago n Una consulta, no sé menos 1, si soy yo que no lo veo por el Zoom, pero todo lo que está escribiendo está como abajo. No sé si soy la única que no lo ve. Sí, yo no lo sé. estoy viendo, pero no. Yo lo Debe veo. ser, Abajo, A debe mí ser una también me pasa lo configuración. mismo, no lo estoy viendo. no sé, ¿se ve o no se ve? Eh, Yo lo suelen- veo porque lo tengo en pantalla completa. claro, Lo probablemente escribo acá, dependa, lo escribo, claro, por eso, probablemente lo escribo dependa acá arriba. de cómo, claro, No, cómo tiene la no hay vista. problema. Lo escribo acá arriba. Ahí calculo que se va a ver. Si yo tengo la recta de R2 que me marca ahí abajo, ¿no? Que me dice que X es igual a T por un 1, 2. ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión de esta recta? Tengo un vector, M vale 1. Ahora, yo estoy en el R2, N vale 2. Entonces, N menos 1 vale 1. Entonces veo que N menos 1 coincide con la dimensión de la variedad lineal. Por lo tanto, la recta de R2 es un hiperplano de R2. ¿Sí? Son casos particulares de lo que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, como le dijo Hernán, si estoy en R7, lo que él les planteó recién es, si estoy en R7, significa que n vale 7. Si yo me armo una variedad lineal que tenga la forma P sub 1 más T1 por A1 más, y acá tengo más vectores, T6, ¿no? Por A6, quiere decir que acá tengo 6 vectores. A1, acá estaría el A2, el A3, el A4, el A6. Entonces, la M vale 6. Entonces, si hago n menos 1, me da 6. Quiere decir que esta variedad lineal con 6 vectores en R7 es un hiperplano de R7.
¿Se ve? Bueno, no sé si se ve, pero sentí la voz de Hernán, así que sigo conectado. Bueno, colgado no está. Bien. Vamos a ver cómo calcula la ecuación cartesiana de un hiperplano. Lo voy a tomar de acá y lo vamos a ver. Acá lo tienen demostrado de una manera. ¿Sí? Que es como está demostrado en el libro. Así está demostrado en el libro, por eso inclusive les habla de ver página 147 acá, ¿ven? Ven ahí que les marca página 147 del texto. Tienen esta expresión para poder encontrar la ecuación cartesiana de un hiperplano. ¿Sí? ¿Cómo la encuentro? Bueno, tomo un punto genérico y lo multiplico por un vector que sea normal al plano. Y le sumo este K. Después hago el producto escalar, despejo K y obtengo el valor del hiperplano. ¿Sí? Fíjense que acá estoy encontrando una única ecuación cartesiana. O sea que esto lo puedo hacer cuando me encuentre con casos particulares, ¿no? Van a ser, si esto es un hiperplano, quiere decir que si yo lo escribiera en forma vectorial, la ecuación tendría que tener este formato. P más un T1 por A1 más un T sub 2 por A sub 2 más un T sub 3 por A sub 3. Porque estoy en R4. ¿Sí? Entonces acá tengo que tener 3 vectores. ¿Sí? 3 vectores. Entonces esta variedad lineal, la dimensión M vale 3. Y si hago 4 menos 1 me da 3. ¿No? N, acuérdense que es 4. Ve que me coincide. Ahora, esta sería la ecuación vectorial. Acá estamos sacando la cartesiana. Entonces, ustedes pueden usar esta expresión que tienen en el texto y también podrían hacer algo que ya conocen, que es X por N igual a P por N. Donde N va a ser un vector normal al plano que están intentando obtener, a la recta que están intentando obtener. O al hiperplano que están intentando obtener, mejor dicho. Hablemos con propiedad. Entonces, fíjense, acá les dice, me da el punto por donde pasa, que es este que está acá, y me dicen que es ortogonal a la recta, a esta recta. Entonces, como es ortogonal a esta recta, yo a este no lo puedo dibujar, porque son 4 dimensiones. Pero sí puedo imaginármelo, que aunque sea 4 dimensiones, que no lo puedo dibujar, si el plano es ortogonal a la recta, significa que el vector director de la recta es normal al plano. Entonces yo voy a poder tomar el vector normal al plano como paralelo al de la recta. Entonces puedo reemplazar, ¿sí? X1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. En lugar de n escribo el vector normal, que es el 3, 4, 5, 6, y lo igualo. Acá tengo el punto, que es 1 menos 1, 2 menos 3, por el vector 3, 4,
5, 6. Y fíjense, hago este producto escalar, me quedaría 3x1 más 3 más 4 x sub 2 más 5 x sub 3 más 6 x sub 4. Igual. Y fíjense que de este lado me quedaría 3 por 1 menos 4 menos 1 por 4 más 10 menos 18. Fíjense que acá tengo menos 1, acá tengo menos 8. Si sumo me da menos 9. Ven que quedó exactamente igual que la expresión que tenemos acá. ¿Sí? Hola, hola. Con la que está ahí en el texto sería como más fácil completarlo, ¿no? Sería como la Yo se fórmula. las explico de otra manera. Ustedes elijan la que entiendan mejor, la que les parezca mejor. Las dos les da lo mismo. ¿Sí? No es que con esta van a sacar un resultado, con esta, y con esta van a sacar otro resultado. El resultado va a ser el mismo. Ustedes elijan la que les guste más, entiendan más, se sientan más conformes, les parezca más fácil, como quieran. ¿Sí? Son dos formas de hacer lo mismo. O sea, acá se van a tener que aprender esta formulita. Acá no se tienen que aprender nada, pues ya lo saben esto. Esto es conocido. Lo único que tienen que saber es que lo puedo aplicar para un hiperplano. Pero después no tienen un concepto nuevo que aprender. ¿Sí? Pero les vuelvo a decir, ustedes elijan la forma que a ustedes les guste. Yo les muestro las dos y ustedes elijan cuál me resulta más fácil. ¿Sí? Es como el famoso determinante por Sarrus o por Laplace. El resultado va a ser el mismo. Sí, no sé quién habló. Yo, Macarena. Ok. No sé, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Querés agregar algo, Hernán? De este ejercicio no. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver. Volvamos a la hojita que teníamos. ¿Sí? Y fíjense que ahora nos dice, para escribir la ecuación cartesiana del hiperplano de R5, que pasa por el punto, me dan un punto, y es paralelo a este hiperplano, los vectores normales del hiperplano deben ser paralelos, ¿ven? Y me vuelve a usar la misma formulita. Reemplazamos el punto y me da este valor. Vamos a hacerlo. Tengo que sacarlo de acá porque si no, no me lo va a dejar. Ay, Dios. Vamos a probar otra vez. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bien. Entonces, fíjense, acá uso lo mismo que hizo antes. Ahora vamos a analizar qué nos piden acá. Nos dice, escribir la ecuación cartesiana de un hiperplano de R5 que pasa por un punto y es paralelo al hiperplano. Acá lo que tenemos que acordarnos es, de nuevo, yo estoy dibujando esto, a pesar que no lo puedo dibujar, no tengo forma de dibujar en 5 dimensiones, pero es para orientarme, para darme cuenta que me están dando. Entonces me piden la ecuación de un plano, perdón, de un hiperplano
de R5 que pasa por un punto. Entonces supongo que el punto fuera este, P. Este hiperplano tiene un vector normal, ¿no? Como estos dos hiperplanos son paralelos, si yo tuviera un vector normal acá, va a ser paralelo a este otro. O sea, estos vectores que están acá son paralelos, porque los planos son paralelos. Entonces, de nuevo, fíjense que si aplico lo que vimos hoy, x por n igual a p por n, ¿qué va a pasar? X, llamémoslo de nuevo, x1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, y acá va a ser x sub 5, porque son 5 componentes. Por el vector normal. Como tengo este hiperplano, que me dicen que es paralelo, el vector normal de ese hiperplano, ¿cuál sería? Son los coeficientes de x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 e x sub 5. Entonces, el vector normal sería 1, 1, menos 1, 3 y menos 5. Fíjense que se cumple lo mismo que pasaba con un plano de R3, ¿no? Donde los coeficientes de x, y z me daba un vector normal al plano. Entonces es el que voy a usar acá. 1, 1, menos 1, 3 y menos 5. Del otro lado, del igual, pongo el punto, que me dice que es 2, 1, 0, 4 y menos 1. Y voy a poner el vector, que es el mismo, ¿no? Obviamente. 1, 1, menos 1, 3, menos 5. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo me quedaría x1 por 1, me queda x sub 1, más x sub 2, menos x sub 3, más 3x sub 4, menos 5x sub 5. Igual. Y de este lado me queda 2 por 1, más 1 por 1, más 0 por menos 1, 0. Acá tengo 4 por 3, 12. Y acá tengo menos 1 por menos 5 más 5. 17, 18, 19, 20. ¿Ven que me da exactamente igual que lo que teníamos acá? De nuevo, ustedes háganlo de la manera que ustedes prefieran. De las dos formas les va a dar el mismo resultado, no les va a cambiar el resultado. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Bien. Bueno, esto es lo que teníamos de variedad lineal. Hay algunos, creo que hay 1 o 2 ejercicios más, ¿no, Hernán? Adriana, Sí, no eran mucho. por eso, yo se los dejaría Eran para que poquitos, ¿eh? ustedes, por eso, yo se los dejaría para que ellos los vean y en todo caso, después consultamos la clase que viene. ¿Sí? Ahora vamos a, de este tema, no sé si alguno quiere agregar algo más, Hernán, Adriana. Es un tema que Sí, está, yo es el fin de... viendo la hora que Dale, es, dale. yo creo que me tomaría 10 minutitos nada más para mostrarles una cosa de las ecuaciones cartesianas y vectoriales. Ah, dale, Y bueno, les muestro una cosa dale. que creo que les puede llegar a servir en el futuro, que es la siguiente. O sea, una cosa
que se deduce de todo esto que venimos charlando es que una variedad lineal, o sea, vamos a suponer variedad lineal de dimensión m de Rn, ¿sí? O si quieren, para que después les ayude más en el futuro y para usar una notación que es más común, vamos a ponerle de dimensión k de Rn. ¿Sí? Pero es lo mismo que el m que mencionó recién ahí Ariel y que incluso creo que en este capítulo del libro está como m. ¿Sí? O sea, la cantidad de vectores que tiene la variedad lineal. Una cosa importante que hemos visto hasta ahora es que cualquier variedad lineal tiene dos tipos de ecuaciones. O sea, la que se llama la ecuación vectorial, que es probablemente la más sencillita, y también tiene las ecuaciones cartesianas. ¿Sí? Yo lo que les quería mostrar era básicamente una técnica más general que me permite pasar de una a la otra, particularmente cuando yo tengo esta como hallar las cartesianas, y una conexión entre el K y el N que les va a ser de utilidad, digamos, cuando veamos espacios vectoriales. Entonces vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Un ejemplo 1, vamos a suponer una recta, es decir, 1, 2, menos 1, 0, más t por 1, 2, menos 2, 4. ¿Sí? Entonces, esto, a ver, evidentemente no es ni una recta ni un plano porque estamos trabajando en R4. Si fíjense que ambos puntos tienen 4 coordenadas, entonces estamos trabajando en un espacio de dimensión 4. ¿Sí? Particularmente estamos trabajando en R4. Pero llegan a ver que esto, lo que está multiplicando al parámetro, es el único vector que hay presente en la ecuación. ¿Sí? Hasta ahí se ve eso. Sí, ¿Sí? se ve. Entonces quiere decir que estamos con una variedad lineal de dimensión, lo que el libro llamaba, o la presentación llamaba M, que yo ahora le voy a poner K, de dimensión 1. ¿Sí? Que en cualquier espacio se le llama recta, pero efectivamente nada más sería recta en R2 y en R3, que es donde la podemos graficar, pero por una cuestión de costumbre uno le llama recta así esté en R15. ¿Sí? Si tiene un solo vector es una recta. Entonces, a partir de esta, nosotros podríamos escribir las ecuaciones paramétricas, así como hacemos siempre, decir que la x sería 1 más t, que la y sería 2 más 2t, que la z sería menos 1 menos 2t, y por último, a la cuarta coordenada vamos a ponerle w, otro nombre cualquiera, sería 0 más 4t, o sea, 4t. ¿Sí? O sea, esto es en general lo que hacemos siempre cuando pasamos de la vectorial a la paramétrica, ya sea de una recta o un plano. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la ecuación vectorial. Ahora la pregunta sería, ¿y cuál será la ecuación cartesiana de esto, de esta recta de R4? O mejor dicho, como para adelantárselos, las ecuaciones cartesianas. Bueno, vamos a proceder así. Primero, ecuaciones cartesianas son aquellas donde solo aparecen las coordenadas del espacio donde esté trabajando. En nuestro caso sería, como estamos trabajando en R4, X, Y, Z y W. O sea que básicamente para que nosotros tengamos la ecuación cartesiana, lo que no tiene que estar es la T. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende lo que dije? Sí. Bueno, entonces, acá es relativamente sencillo de eliminar eso. Porque fíjense, de esta última ecuación podríamos obtener que T vale W sobre 4. ¿Sí? Entonces ahora, en todas las otras ecuaciones voy a reemplazar la T por W sobre 4. ¿Sí? Entonces fíjense que la primera me queda X es igual a 1 más W sobre 4, que Y es igual a 2 más 2 por W sobre 4, que esto en definitiva sería 2 más W sobre 2. Y cuando lo reemplazamos en la ecuación de Z tenemos menos 1
menos 2 por W sobre 4, que esto me viene dando menos 1 menos W sobre 2. Sí, esto me quedó medio feo, pero era un 4. Bueno, y fíjense que acá ya la T no aparece en ninguna de las tres ecuaciones. ¿Por qué me quedaron 3? Porque, bueno, como yo en definitiva, esto es como, o sea, cuando al principio del año resolvíamos sistemas de ecuaciones, cuando yo escribía todas las otras en función de una de las variables, siempre me desaparecía como mínimo una. ¿Sí? Ahora, fíjense qué ocurre si en general lo que uno cuando escribe ecuaciones cartesianas lo que acostumbra a hacer es escribir las coordenadas todas del mismo lado. Entonces yo esto lo podría reescribir como x menos W sobre 4 igual a 1, como y menos W sobre 2 igual a 2, es decir, estoy pasando de este para allá y este para allá, y z más W sobre 2 igual a menos 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende lo que dice? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, esto que me quedó acá, de las cosas que ya vimos en el año, ¿a qué se parece o a qué les recuerda? A la ecuación cartesiana. Claro, esas son las ecuaciones cartesianas, pero, o más bien la pregunta sería, de los temas que vimos en el año, particularmente en el primer capítulo del libro, ¿qué cosa es eso que quedó ahí en la llave? Acá te dicen sistema de ecuaciones. Perfecto, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones que particularmente, ¿cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones tiene? Tres ecuaciones, 4 incógnitas. 3 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿sí? Que son x, y, z y w. ¿Sí? Perfecto. Vamos a dejarlo un cachito ahí y vamos a ver otro ejemplo pequeño, ¿sí? Que es lo siguiente. Bueno, entonces, esta que está acá, para no perder de vista, esta es la ecuación vectorial y estas son las ecuaciones cartesianas del mismo, de la misma variedad lineal. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a mantenernos en R4 para poder sacar una conclusión. Vamos a suponer que ahora tenemos x igual a un punto cualquiera, más, bueno, y ahora vamos a tener un T1 por, vamos a ponerle 1, 0, 0, 1. Le voy a poner deliberadamente varios ceros para que no nos complique la vida, pero en realidad si acá tuviese un vector completo cualquiera, esto funciona exactamente de la misma manera. Vamos a ponerle 2, 0, 0, 1 y vamos a suponer T3 por menos 1, no, perdón, acá, esto vamos a poner acá, 0, 1, perdón, 1, 0, y acá vamos a poner 1, 0, 0. ¿Sí? Ahí está. Bueno, seguimos trabajando en el mismo espacio de origen que es R4, ¿sí? Y, ¿qué dimensión tiene esta variedad lineal que yo escribí? La que está en azul. 3. 3, muy bien, porque tiene 3 vectores, ¿sí? Y fíjense que particularmente 3 es 1 menos que 4, o sea que este sería el caso famoso que Ariel les mencionó del hiperplano, ¿sí? Entonces, por lo que estuvimos haciendo hasta hace un rato, nos debería quedar, cuando busquemos la ecuación cartesiana, una sola, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan eso que hicieron recién? En realidad era lo mismo, lo que pasa es que en lugar de buscar la ecuación cartesiana a partir de la vectorial, lo que Ariel les mostró es cómo sacar la ecuación cartesiana con un vector normal, ¿sí? Pero en realidad estábamos haciendo lo mismo. Bueno, esta lo hacemos de la misma manera. Esto sería 1 más T1. Después la Y sería 1, que sería este de acá, más T3. Y la Z va a ser 0, 0, T2. Z va a ser igual a T2. Y la W va a ser 1, que es este 1 de acá, más T1 y nada más.
Entonces sería, o sea, lo que hice fue separarla por componentes. Si la X, que sería la primera, sería 1 más T1. Ah, acá me comí, Sí, me comí dos fíjate que cosas tenés, importantes. Sí, me apuré y me olvidé de poner estas dos. Más 2T2 menos T3, ahora sí. A ver que no me haya faltado nada en las otras dos. 1 más 0 más 0 más T3, esto está bien. 0 más 0 más T2 más 0, esta está bien. Y la otra es 1 más T1, 0, 0, está bien. Me había comido por apurado dos términos. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación paramétrica que corresponde a la ecuación vectorial, que es aquella de la que estamos partiendo. ¿Sí? Bueno, ahora mi objetivo es el mismo que antes, obtener la ecuación cartesiana. Entonces, acá, como solamente nos tienen que quedar X, Y, Z y W, tengo que eliminar T1, T2 y T3. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, la más fácil es ver que Z vale T2. Entonces, en todos los lugares donde diga T2, que en realidad, bueno, es uno solo, voy a poner Z. ¿Sí? Entonces, como primer paso, vamos a poner que esto es X igual a 1 más T1 más 2Z, porque T2 vale Z, menos T3. Y va a seguir siendo 1 más T3. Este es el reemplazo que acabo de utilizar, y W va a ser 1 más T1. ¿Sí? Entonces fíjense que me desapareció una ecuación y me desapareció uno de los parámetros. Entonces, si seguimos esta lógica, cuando yo haga desaparecer T1 y T2, me van a desaparecer dos ecuaciones más y me va a quedar una sola, que es la que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora tenemos que hacer desaparecer T1 y T3, cualquiera de las dos. No sé, supongamos que hacemos desaparecer T1, entonces T1 vale W menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces en las otras dos reemplazamos T1 por W menos 1. Así que me queda que la X vale 1 más W menos 1 más 2Z menos T3, y en esta que Y sería igual a 1 más T3, porque en realidad T1 no está. ¿Sí? Así que si vamos a subir un cachito para abajo, igual nos falta mucho. Esto va a ser X igual a este 1 con este 1 en realidad van a desaparecer porque están uno sumando y uno restando, así que la X me va a quedar W más 2Z menos T3, y la Y va a ser 1 más T3. ¿Sí? Así que ahora, finalmente, despejo T3 de cualquiera de las dos y la reemplazo en la otra. Por ejemplo, hago que Y menos 1 es igual a T3, y la reemplazo en la primera, y ahí finalmente obtenemos que la X va a ser W más 2Z menos T3, así que sería menos Y más 1, si ya, es decir, en realidad sería todo esto con un paréntesis y menos, pero si ya le distribuyo el signo, me queda así. Y por último, si hacemos lo mismo que antes, acomodar todas las incógnitas de un solo lado, sería X más Y que pasa sumando, menos 2Z que pasa restando, menos W que pasa restando, igual a 1, que es este que está acá. Y esta sería la ecuación cartesiana que yo estaba buscando. ¿Sí? Esta última que me quedó acá, comparando con lo que hicimos antes, ¿qué cosa sería esto que está acá? Si lo otro me dijeron que era un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, en este caso, ¿qué me quedó? Una ecuación con... Una con 4 incógnitas. Una con 4 incógnitas, y perfecto, y sigue siendo un sistema de ecuaciones lineales de lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Sería un sistema particularmente fácil, ¿sí? Porque como tengo una sola ecuación que no es nula, ustedes ya saben que este sería indeterminado, y entonces, ¿qué hacíamos acá? Elegíamos una de las variables y pasábamos las otras 3 para el otro lado, hablando mal, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad particularmente, si uno pasa la Y
la z y la w para el otro lado, es decir, escribe la x en función de y, z y w, y escribe la solución con cuidado, entonces en realidad lo que le debería quedar es esto. ¿Sí? O sea, esto que está acá. O esta, cualquiera de las dos la que ustedes quieran, y particularmente si uno resuelve este con cuidado, le debería quedar esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que yo les quería mostrar? Que cuando uno tiene una variedad lineal, en realidad no tiene ni más ni menos que un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? O sea, uno tiene un sistema de ecuaciones lineales y ¿qué ocurre? Cuando uno está mirando las ecuaciones cartesianas de la variedad lineal, lo que está mirando es específicamente el sistema de ecuaciones lineales, ya sea este o ya sea este. Y cuando uno está mirando la ecuación vectorial de la variedad lineal, lo que está mirando es la solución de ese sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una variedad lineal, en definitiva? Es la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Cuando uno mira el sistema, está viendo las ecuaciones cartesianas, y cuando uno mira la ecuación vectorial, está viendo la solución del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les quiero marcar? O sea, es como que comenzamos al revés. En general uno está acostumbrado a tener el sistema y resolverlo. Cuando uno tiene la ecuación vectorial, en realidad lo que tiene es la solución, y lo que hicimos fue ingeniárnosla para ver cuál podría ser un sistema de ecuaciones cuya solución es. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O fui muy rápido, fui muy elaborado. Sí, profe, por mi parte yo entendí. ¿Sí? Bueno, entonces una de las cosas que les quería marcar es eso. Una variedad lineal es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Cuando uno mira la ecuación cartesiana, está mirando el sistema de ecuaciones lineales. Cuando uno mira la ecuación vectorial, está mirando la solución de ese sistema. ¿Sí? Esa sería la primera cosa. La segunda cosa que quería ver era la siguiente. Fíjense que en este caso, en el primero dijimos que estábamos trabajando originalmente en R4, por eso n era 4, y que en este caso la dimensión de la variedad era k igual a 1. ¿Sí? Una particularidad de este método que yo les mostré cuando volvemos para atrás es que cuando uno pasa de la solución al sistema, el sistema que obtiene es el mínimo necesario, en el sentido que yo podría a este sistema, agregándole, por ejemplo, sumando y restando ecuaciones o multiplicando por 2 y sumando, por ejemplo, yo podría hacer la primera por 2, la segunda por 3, sumarlas y agregarla como una cuarta ecuación, y sería un sistema que tiene esta misma solución. El tema es que como esa cuarta ecuación yo la inventé trabajando con las tres primeras, cuando haga Gauss, esa es la que se me va a eliminar. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo plantea de este punto de vista, el sistema que obtiene es el que tiene el mínimo necesario de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, particularmente, la cantidad mínima de ecuaciones necesarias, que son las que aparecen en las ecuaciones cartesianas, vamos a llamarla con la letra R, ¿sí? ¿Y cuántas ecuaciones me quedaron en el primer ejemplo? ¿Cuántas ecuaciones cartesianas? 3. 3. Muy bien. ¿Y en el otro? 1. 1. Bueno. Y eso es otra cosa muy importante. No es una casualidad, eso ocurre siempre así. Obviamente esto no es una demostración porque son ejemplos, pero sí se cumple siempre así. Siempre la dimensión del espacio de origen es igual a la dimensión de la variedad lineal más la cantidad de ecuaciones cartesianas que tiene la misma. Si quieren, piénsenlo en R3. En R3, no sé si se acuerdan que un plano tiene una ecuación cartesiana y la ecuación vectorial tiene dos vectores, porque es un plano. 2 más 1 me da 3. ¿Sí? En R3, una recta tiene dos ecuaciones cartesianas, porque es la intersección de dos planos, el ejemplo que les mostró hoy Ariel, y la recta tiene dimensión k igual a 1, porque tiene un solo vector. O sea, siempre ocurre esto, que la dimensión de la solución, que sería la dimensión de la variedad lineal, más el número de ecuaciones independientes que tiene
el sistema de ecuaciones del cual es solución, que vamos a ponerlo con palabras más fáciles, la ecuación cartesiana, me tiene que dar el tamaño del espacio. O sea, dicho de otro modo, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en R7, y tengo una variedad lineal con 5 vectores, es decir, de dimensión k igual a 5, esa variedad lineal va a ser solución de un sistema de ecuaciones con ¿cuántas ecuaciones? ¿Sí? En R7, una variedad lineal de dimensión 5. ¿Cuántas ecuaciones tendría el sistema del cual la variedad es solución? Trabajando en R7, y la variedad de dimensión 5. Es decir, ¿cuántas ecuaciones tendría que tener de este lado? 2. 2. Dos. 2, exacto. O sea que en R7, un sistema de 2 ecuaciones con 7 incógnitas tiene como solución una variedad lineal de dimensión 5. ¿Sí? Si estoy en R18, un sistema de, por ejemplo, 12 ecuaciones con 18 incógnitas tiene como solución una variedad lineal de dimensión 6. ¿Por qué? Porque 6 más 12 me da 18. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, bueno, perfecto. Lo que yo les quería que les quedara es lo siguiente. Que una variedad lineal es un sistema de ecuaciones lineales, particularmente cuando uno mira la ecuación cartesiana. Y cuando uno mira la ecuación vectorial, lo que está mirando es la solución de ese sistema. Y la otra conexión es que la dimensión de la solución, que es el número de vectores que tiene la variedad lineal, más la cantidad mínima de ecuaciones que necesito, que serían las ecuaciones cartesianas, sumada a las dos, me da el tamaño del espacio original. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que vamos a ver en todo el capítulo 3 es esto mismo, ¿sí? Por eso, si quieren, recuérdenlo, esto, y por eso lo puse en esta terminología, porque en este capítulo a la variedad de la dimensión la vamos a llamar K, y al número de ecuaciones cartesianas lo vamos a llamar R, porque va a aparecer una palabrita que se llama rango. Bueno, todo lo que vamos a hacer en el capítulo 3 es en realidad esto mismo, ver variedades lineales, es decir, ver sistemas de ecuaciones, ya sea a través del propio sistema, que sería la ecuación cartesiana, o a través de su solución, que sería la ecuación vectorial, pero para que valgan ciertas cosas, van a ser todos sistemas homogéneos. ¿Sí? O sea, vamos a ver esto mismo, pero aplicado solamente a sistemas homogéneos, y eso va a ser el capítulo 3. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió la idea general, más allá de los detalles de cálculo y demás? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. perfecto. Bueno, nada, eso les quería transmitir, espero que les sirva. Particularmente, esto lo vamos a usar en las últimas 2 secciones, como para arrimarlos un poquito a lo que vamos a hacer en todo lo que falta de la PISA. Pero básicamente vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales, en forma cartesiana y en forma vectorial. Cuando estemos trabajando en forma cartesiana, vamos a estar trabajando como sistema de ecuaciones lineales. Cuando estemos trabajando en forma vectorial, vamos a estar mirando la solución de ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero va a ser exactamente lo mismo, solo aplicado a sistemas homogéneos. Bueno, muy bien. Era eso lo que les quería mostrar. Bien, entonces vamos a arrancar con un temita nuevo, que es el último de lo que vamos a ver. Un segundo, ¿eh? Ahí estamos. Bien, ahí se ve. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver un poco
el tema que tenemos, o que vamos a comenzar a ver, que es espacios vectoriales. Entonces, vamos a remitirnos a otras cosas que ya vimos, que por ejemplo fue matrices, ¿sí? Cuando teníamos un arreglo numérico particular que le llamábamos matrices, ¿se acuerdan? De una cierta dimensión, por ejemplo, estamos hablando de m por n, y si tenemos c y r que son números reales, se cumplían estas propiedades, ¿se acuerdan? ¿Sí? Una propiedad de la suma, que si yo sumaba dos matrices y después le sumaba una tercera, era lo mismo si primero sumaba las otras dos y después le sumaba la primera. ¿Mm? Ven que las matrices son, si bien son cualesquiera, tienen el mismo tamaño para poderlas sumar, por ejemplo. Después si también relativo a la suma, si tenía una matriz A y una matriz B, la sumaba, era lo mismo que si hacía la matriz B más la matriz A. Después había una matriz nula, de tal forma que si yo le sumaba la matriz nula a una matriz, ¿sí? Me daba la matriz original, esa matriz A. Acá la existencia del opuesto, o sea, si a una matriz le sumo su opuesto, me da la matriz nula. Estas cuatro tenían que ver con la suma, y después teníamos cuatro que tenían que ver con el producto, con un número. ¿Sí? Ven que acá tengo, si yo tengo a la matriz A, la multiplico por 1, me vuelve a dar la matriz A. Si a una matriz que está multiplicada por un número, la multiplico por otro, es lo mismo que si multiplico esos dos números y después se los multiplico a la matriz. Acá tengo un número que multiplica una suma de matrices, es lo mismo que el número multiplique una matriz primero y después le sume la otra multiplicada por el mismo número. Y finalmente tengo la suma de los números, que multiplico una matriz, es lo mismo que si multiplico primero por un número a la matriz y después le sumo el otro número multiplicado por la matriz. ¿Se acuerdan de estas propiedades? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Lo mismo pasa con los vectores. ¿Sí? No voy a entrar en detalle, pero pasaba exactamente lo mismo. Y ahora tenemos una nueva especie que le llamamos espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, si tenemos U, V y W son espacios vectoriales de Rn, con C y R que pertenecen a los reales, y cumplen estas condiciones, ¿sí? Son espacios vectoriales. O sea, un espacio vectorial de Rn va a ser aquel que me cumpla las cuatro propiedades de la suma y las cuatro propiedades del producto. ¿Mm? Por ahí esto resulta un poquito difícil de entender, pero lo que, digamos, ¿cómo defino el espacio vectorial? ¿Con una forma que lo puedo definir? Bueno, si el espacio vectorial me cumple las propiedades, estas 8 propiedades, entonces S, U, V y W serán espacios vectoriales. Si no las cumplen, no lo son. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, acá, fíjense, si tenemos U y V que pertenecen a un espacio vectorial, si yo
hago la suma de U más B, también va a pertenecer al mismo espacio vectorial. Y si U pertenece a un espacio vectorial y C pertenece a los reales, C por U también va a pertenecer al mismo espacio vectorial. Y acá tenemos un ejemplo. Fíjense, ¿ven? Tenemos U, que es A por T, donde A es un vector y T es un parámetro, un número. Y tenemos otro B, que es otro vector A' por un T. Fíjense que si yo hago la suma, como tengo el T que multiplica los vectores, lo saco factor común, y acá me vuelve a dar, esto es un vector, llamémosle A segunda, ¿sí? Ven que tiene el mismo formato, el U más B, del formato que tenía U y del formato que tenía B. Por otro lado, C por U, ¿sí? Ven, escribo al U como A por T. Acá tendría que haber, en realidad, este es C por T multiplicado por A. Y fíjense que tiene la misma forma porque C por T también sí es un parámetro multiplicado por un... Y también tiene el mismo formato que tenía el U original. Sigue perteneciendo al mismo espacio vectorial. O sea, para ver si pertenece a un espacio vectorial, yo tendría que tomo un elemento, en este caso tengo dos elementos, si lo sumo, la suma me tendría que dar dentro del espacio vectorial. Lo mismo pasaría cuando lo multiplico por un número real. Y después se tendría que cumplir las 8 propiedades, las 4 de la suma, más las 4 del producto, para poder ver que es un espacio vectorial. ¿Se ve esa parte? Sí, profe. Es decir, lo que estamos diciendo es, si esto es un espacio vectorial, ¿no? Los elementos que están acá adentro son un espacio vectorial. Entonces, si yo tomo un elemento de ese espacio, o tomo dos elementos, y los sumo, la suma me tiene que dar adentro del espacio vectorial. Si tomo un elemento y lo multiplico por un número, ese resultado me tiene que pertenecer al espacio vectorial. Y después cumplirse las 8 propiedades, ¿sí? Que fueron las que vimos hoy. Esto es bastante engorroso hacerlo. De hecho, van a ver que hay algunos ejercicios que se plantean para hacerlos. Ustedes los tienen resueltos, ¿sí? Y bueno, tengo que ir demostrando propiedad por propiedad las propiedades que me piden. Ahora vamos a ver algún ejemplo de eso. Ahora vamos a ver un par o algunos teoremas que me aparecen dentro del espacio vectorial. Este es uno de ellos que me dice que en un espacio vectorial, ven, me dice que no pueden existir dos ceros que sean distintos, ni tampoco dos opuestos distintos de un vector. O sea, si yo tengo un vector, ¿sí? Dentro del espacio vectorial, ese vector va a ser único. No puedo tener un opuesto de ese vector que sea diferente entre sí. Lo mismo, no puedo tener dos ceros que sean diferentes,
voy a tener un único. O sea, para que lo tomen como referencia, piensen si quieren en los números reales, que son un ejemplo de espacio vectorial. Existe un solo número que funciona como elemento neutro para la suma, que es el 0. ¿Sí? No hay otro que se comporte igual que el 0. Y con respecto al tema del opuesto, si yo tengo el número real 5, su único opuesto es el menos 5. No hay un número distinto al menos 5 que cuando yo se lo sume a 5 me dé 0. ¿Sí? Eso también funciona, por ejemplo, en las matrices. ¿Sí? Si yo tengo una cierta matriz, no sé, de 2 por 3, existe una única matriz que si yo se la sumo a esa me da 0, 0, 0, 0, 0, que es la misma matriz con todos los signos cambiados. Sí, bueno, a eso se refiere con lo de que no puede existir ni dos ceros ni dos opuestos distintos. Sí, bueno, como le dijo Hernán, ¿no? Si yo tengo un 0 único, elemento neutro de la suma, elemento neutro del producto, el 1, y si hago A más el opuesto de A, que me da 0, no tengo otro diferente acá que poner. ¿Sí? Es único también el opuesto de A. No hay dos opuestos de A, que es un poco lo que me planteé ahí, que fue lo que les explicó Hernán con más detalle. Bueno, después tenemos que si tenemos un espacio vectorial, tenemos B que pertenece a ese espacio vectorial, tenemos C que pertenece a los reales, se verifica que si multiplico a ese B por 0 me va a dar 0, que si multiplico a C por 0 me va a dar 0, que si multiplico menos 1 por B me va a dar el opuesto de B. Fíjense que todo esto son cosas que ya vimos cuando trabajamos con los números reales, que como les dijo Hernán, también son espacio vectorial. Después tenemos este otro teorema, fíjense lo que nos plantea, ¿sí? Que si tengo menos C por B, puedo escribir C por B opuesto. Si tengo C por el opuesto de B, también puedo escribir C por B y el signo menos afuera. Si tengo menos C por menos B, puedo escribir C por B. Fíjense que se me cumple lo que conocemos como la regla de los signos. Y después también se nos cumple esta condición, que si tengo C por B y me da 0, y C es distinto de 0, entonces el que vale 0 es B. Y si C por B da 0 y el que es distinto de 0 es B, entonces el que vale 0 es C. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien. Ahora, estas preguntas las tienen en el libro. Por ejemplo, un conjunto cualquiera puede ser un espacio vectorial de lo que venimos viendo. Cualquier conjunto podría ser un espacio vectorial. No tiene que cumplir las condiciones de suma y Exactamente, exactamente. Tiene que cumplir, ¿sí? Los axiomas, acá, ¿sí? Acá me faltó poner los 8 axiomas, que son los 4 de la suma más los 4 del producto, y el resultado de las operaciones que también pertenezca al conjunto. Las operaciones, ¿cuál era? U más B, ¿sí? Que pertenezca al conjunto y que si hago C por U, también me pertenezca al espacio vectorial. Esas son las dos operaciones que tienen que cumplirse. O sea, está bien la respuesta. Veamos ahora la pregunta. Si un espacio vectorial puede tener un solo elemento, ¿qué les parece? no existiría el opuesto. Si tuvieron bueno, Sí, ahí por ahí es lo un que es caso confuso, lo que es confuso de ver es que el 0 es
pensá en los números si querés nuevamente, el opuesto del 0 es el propio 0. Entonces, es como el 0 Sí, el siempre 0 es medio engañoso. es un, te iba a decir que es un número tramposo. Porque claro, lo que vos planteaste está bien, pero ¿qué pasa? El 0 es igual, o sea, ¿cuál sería la condición del opuesto? 0 más el opuesto del 0 te da 0, pero el opuesto del 0 es el 0. ¿Sí? Por eso, la respuesta es sí. ¿Y cuál es el vector 0? ¿Sí? Es el que puede cumplir la condición de ser espacio vectorial. Ahora, la otra pregunta es, ¿un espacio vectorial puede tener un número finito distinto de 1? O sea, 1 vimos que puede tener. Ahora, ¿podría tener 500 elementos, 100.000 elementos? ¿Un número finito de elementos que no sea infinito solamente? ¿Qué les parece? Pensándolo, por ejemplo, con los conjuntos que ya conocemos que cumplen la condición, por ejemplo, las matrices, por ejemplo, los vectores, por ejemplo, los números reales. Y si no, si quieren, o sea, parezco que estoy siempre dando vueltas sobre lo mismo, pero cuando estamos hablando de espacios vectoriales, lo que estamos construyendo son las variedades lineales. ¿Se acuerdan de hace un ratito en forma vectorial? Y dijimos que las variedades lineales eran las soluciones de sistemas de ecuaciones, ¿sí? La única diferencia es que particularmente cuando uno habla de un espacio son homogéneos esos sistemas, ¿sí? Entonces, si quieren, ustedes piensen que a ustedes les pregunten si un espacio vectorial puede tener un número finito de elementos, es lo mismo que le pregunten si un sistema de ecuaciones lineales homogéneo puede tener un número finito de soluciones. O sea, si puede haber un sistema de ecuaciones lineal homogéneo que tenga, por ejemplo, 500 soluciones, como puso ahí Ariel. Vale la pena aclarar que cuando uno dice 500 nos referimos a exactamente 500, ni una más ni una menos, ¿sí? Debería ser Con un número impar porque todos tienen el inverso menos el 0, que sería un único no, número. O sea, pero analizalo como lo que te dijo Hernán, el dato que te dio Hernán, Claro. O sea, pensando como si lo que, fueran sistemas homogéneos de ecuaciones. o sea la pregunta sería, ¿vos podés tener un sistema homogéneo que tenga 500 soluciones? Cuando vimos sistemas homogéneos, dijimos que siempre tenía solución, ¿sí? Pero después dijimos que pueden ser cuántas soluciones puede tener un sistema homogéneo. una o Tiene infinita. solución. Exactamente. Una o infinita. La una es el 0. ¿Sí? Y si no, cuando se nos iba una fila, teníamos infinitas soluciones, que era el sistema que le llamábamos que cuando era indeterminado. ¿Sí? Compatible, indeterminado. O sea, siempre va a ser compatible el sistema. O sea, siempre va a tener solución. La diferencia es que puede tener la trivial, que era el 0, o el 0, 0, 0, va a depender de la cantidad de variables que tenga, pero la solución es una, e infinitas. ¿Sí? O sea, la respuesta va a ser esa. ¿Sí? Si lo Es querés decir, ver, claro, si lo quieren ver puramente desde la definición nueva de espacios, ¿sí? ¿Por qué fallaría que no pueda tener un número finito? Porque si hay un número, como bien decía recién la compañera, también tiene que estar el opuesto. Pero como los espacios vieron que tienen dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar.
La multiplicación por un escalar es generar múltiplos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vector, también tengo 5 veces ese, también tengo menos 15 veces ese, también tengo 1.000.000 de veces ese, ¿sí? Es decir, el vector multiplicado por 1.000.000, y yo porque estoy agarrando los enteros, en realidad el número ese podría ser cualquier real, ¿sí? Entonces, ya nada más con multiplicar, uno puede generar infinitos múltiplos distintos de un solo vector. Y si encima todavía nos acordamos que puedo hacer sumas y restas, peor todavía. En el caso del 0, funciona que sea solamente el 0, ¿por qué? Porque 0 por cualquier cosa me da 0. Y 0 más 0 me da 0. ¿Sí? Entonces, por eso, el único ejemplo que se puede dar que tenga un solo elemento es cuando es un espacio vectorial, llamémosle pobrecito, que nada más tiene el vector nulo. ¿Sí? ¿Sí? Que se llama particularmente, en el libro lo van a ver con el nombre de subespacio trivial. ¿Sí? Subespacio trivial, ¿qué sería? Sería la solución trivial del sistema homogéneo. Pero cualquier vector que acepte un vector, cualquier espacio que acepte un vectorcito que no es el 0, vas a tener automáticamente infinitos por los múltiplos. ¿Sí se entiende la idea? No sé, Hernán, no veo el chat, no sé si No, están yo el chat poniendo lo algo en estoy el viendo, chat. en el chat no hay nada. Pero... Ah, listo. Bueno, entonces sigamos un poquito más con esto. Bueno, acá hay ejemplos. Son ejercicios que ustedes los tienen resueltos. ¿Sí? Yo les diría que no sé si vos querés hacer alguno de estos, yo iría a No. ver subespacio En y todo después caso, en el todo jueves. caso, si tienen dudas, en la consulta los vemos. ¿Sí? Porque son largos, son densos y, bueno, acá me quedó mal al final me voy a tener que adelantar. Bueno, por suerte, gracias a Dios, hay lo que se llaman subespacios. Esos subespacios van a ser lo que nos van a permitir facilitar cuando tengamos que definir si un conjunto es un espacio vectorial o no. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que, si ven, sea B un espacio vectorial, sea S un conjunto de ese espacio vectorial, o sea, yo tengo un espacio vectorial, este es el espacio vectorial, acá adentro tengo un conjunto S de elementos que cumple que si hago la suma, esa suma que dijimos, que acá tomo un elemento de S, ¿sí? Tomo otro elemento de S, lo sumo, me vuelve a dar dentro de S, y hago el producto por un escalar y también me da dentro de este. Entonces, si ese S está contenido o incluido en el espacio vectorial, ese conjunto, es un subespacio del espacio vectorial. ¿Sí? ¿Se ve? Hola, hola. Hola. Sí. Está conectado. Ah, Sí, se escucha bien, ¿eh? bueno. Entonces, después tenemos este teoremita que nos dice que si tengo un espacio vectorial B, tengo un conjunto que está contenido, incluido en ese espacio vectorial, entonces S va a ser un subespacio. Primero, que ese no sea el conjunto vacío, o sea, que tenga algún elemento. Que vamos a ver que el elemento que nos vamos a fijar es que el 0 pertenezca a ese S. Y es cerrado para la suma y el producto de un escalar definidas en el espacio vectorial,
¿Qué significa esto de cerrado? Es lo que venimos diciendo, ¿sí? Yo tengo el espacio vectorial y tengo el S. Yo tengo un elemento de S, tengo otro elemento de S, lo sumo y ese elemento me vuelve a caer adentro del S. Eso significa que sea cerrada. Vuelve a caer en el mismo conjunto, no se va a otro conjunto. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el producto. Entonces, ocurriendo eso, yo voy a poder decir que ese subespacio o ese conjunto es un subespacio del espacio vectorial. ¿Sí? Y de hecho, nosotros lo que vamos a trabajar, lo que vamos a usar para ver si es un subespacio, en lugar de trabajar de ver si son espacios vectoriales, vamos a ver si son subespacios vectoriales. Entonces, en lugar de tener que hacer todas las ocho propiedades que habíamos visto, demostrar las 4 para la suma, las 4 para el producto, ¿sí? Más la de la suma y la del producto, lo que vamos a hacer es ver que no sea el conjunto vacío, que se cumpla para la suma y para el producto, y con eso vamos a decir que estoy ante un subespacio vectorial. ¿Se ve eso? Ahora vamos a ver un ejemplo. O sea, este es un resumen del teorema que vimos ahí. O sea, lo que tengo que cumplir, lo que vamos a tener que cumplir es esto, ¿ven? Que el 0 pertenezca al subespacio, que dos elementos del subespacio, si los sumo, pertenezcan al subespacio, y un elemento del subespacio multiplicado por C que pertenece a los reales, ese producto siga perteneciendo al subespacio. Y ahí voy a poder decir que es un subespacio de un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, con esto nos vamos a evitar tener que hacer todas las otras demostraciones, vamos a hacer estas tres. Ah, sí, ¿alguien quiere? No creo que no dijeron nada. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver un ejemplo. ¿Ven? Tenemos la recta que pasa por el origen. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero tendríamos que ver que 0 pertenezca a la recta. ¿Sí? Y fíjense que 0 pertenece. ¿Por qué? Porque si yo, el 0, si yo pongo que el parámetro vale 0, no importa cuál sea el vector A, esto me va a dar 0. ¿Sí? Por lo tanto, el 0 pertenece. Y acá tiene una condición muy importante. Cuando hablemos de espacios vectoriales o subespacios vectoriales, ¿sí? Fíjense que no tienen digamos, el punto como tenía la recta. ¿Ven? O sea, es una recta que pasa por el origen. Cuando sea un plano, será un plano que pasa por el origen. ¿Sí? Y así siguiendo. Si fuera una variedad lineal, será una variedad lineal que pase por el origen. ¿Ven? No van a tener acá un punto. ¿Ven? Acá no tienen un punto. Hago hincapié en eso porque muchas veces les tiran para decir si son espacios vectoriales y les ponen un punto y ustedes dicen que sí. ¿Sí? Y no. Si no pasa por 0, no es un espacio vectorial.
¿Se ve esa? O sea, lo primero que prueban es que el 0 pertenezca al espacio que le están pidiendo calcular. O sea, a ver si se dan cuenta, acá lo que estoy diciendo es, el S son todas las rectas de la forma T por A. O sea, ese conjunto es el subespacio que yo estoy trabajando. Entonces, fíjense, si tomo dos elementos del subespacio, ¿qué voy a estar tomando? Dos rectas diferentes. Por ejemplo, voy a estar tomando una recta T por A y otra recta que será T' por A. Ahora fíjense, si yo la sumo, me quedaría T por A más T' por A. ¿Sí? Como tengo A, podría tomarlo como factor común, me quedaría T' más T. Y esto lo podría llamar T segunda, pero sigue teniendo la misma forma que tenía la recta. Por lo tanto, la suma sigue perteneciendo al subconjunto que estoy analizando o al subespacio. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bien. Bueno, o sea, la suma de x más y pertenece a la recta. Fíjense, ahora lo veo para x que pertenece a la recta, c que pertenece a los reales. Y entonces, ven, lo vuelvo a escribir. C por x igual a c por t por a. De nuevo, puedo sacar factor común. Mejor dicho, acá lo que hago es asociar c por t y me vuelve a quedar del mismo formato que tenía anteriormente. O sea que sigue perteneciendo a la recta. Entonces, como me cumple las tres condiciones, entonces la recta que pasa por el origen es un subespacio del espacio vectorial. ¿Se ve? Sí, sí, se entiende. Bien. Acá está el tema que lo teníamos para ver antes, pero bueno, lo dejamos para ver ahora. O sea, si nosotros tenemos un espacio vectorial B y tenemos vectores que pertenecen a ese espacio vectorial y tenemos números reales, nosotros podemos armar un vector de esta manera. O sea, ven, un número por un vector, más otro número por otro vector, más. Y ese nuevo vector va a ser un vector del espacio vectorial. ¿Sí? A ese nuevo vector lo llamamos combinación lineal de los vectores B1, B sub 2, B sub m. O sea, cuando hablamos de combinación lineal, estamos hablando de un vector que está formado por el producto de números más vectores. Fíjense que no tenemos producto de vectores con vectores. Tenemos un número con un vector más otro número con un vector, ¿sí? Por un vector. Y eso me termina dando que
es una combinación lineal? ¿Sí? ¿Se ve esa parte? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, me dicen, primero estoy en R2, ¿no? Y me dicen, tengo un vector que es el 1 menos 6. Y me preguntan, ¿es este vector una combinación lineal? Me dan dos vectores, ¿ven? B1 y B sub 2. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que probar entonces si es una combinación lineal de lo que vimos recién? O sea, si B es una combinación lineal de B1 y B sub 2, tendría que pasar algo así, ¿no? Tendría que haber un número A que multiplicado por el B sub 1 más un número B multiplicado por el B sub 2 me dé el vector B. ¿No? ¿Se ve? Acá yo puse A en lugar de C1, de C2, ¿no? Podemos... ¿Se vio esa parte? Sí, profe. Bien. Ahí está un poco lo que les planteé. Y bueno, acá lo que tenemos que hacer es, escribimos el vector B, escribimos B sub 1, o sea, este es B, B sub 1, B sub 2. ¿Sí? Y ahora voy a igualar componente a componente. Igualaré 1 igual A más 2B y después menos 6 igual menos A más 3B. ¿Y acá qué tengo? ¿Qué me apareció? ¿Qué es esto? Un sistema de ecuación. Exacto. Así que, ¿vieron que cuando les decíamos que iban a haber sistemas de ecuaciones hasta el final, no les estábamos mintiendo? ¿Eh? Sí, aparece en todos Sistema de, lados. exactamente. Por eso justamente lo vemos al principio, porque después lo usan en todo el cuatrimestre. ¿Mm? Y bueno, esto hay que resolverlo. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, se los dejo librado a ustedes, cómo lo quieran resolver, pero podrían usar Gauss, podrían usar, si tiene solución única, podrían usar Kramer, ¿sí? Calcular el determinante. ¿Eh? Yo se los dejo a ustedes. Lo que sí les digo es que cuando lo resuelvan, van a tener como solución que A vale 3 y que B vale menos 1. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo resuelven? Bueno, como vimos, algunos de los métodos que vimos, ¿no? Puedo poner 1, 2, y acá tendría 1, y acá escribo menos 1, 3, y acá escribo menos 6, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Si acá la primera la dejo como está, 1, 2, 1, la segunda la reemplazo por la suma, me quedaría 0, sumo me queda 5, sumo me queda eh, menos 5. Entonces fíjense que 5b es igual a menos 5. De ahí saco que b vale menos 1. ¿Sí? Reemplazo el valor de b, me quedaría que a más, pero como es menos, me va a quedar menos 2. ¿Sí? Más 1, perdón, menos 2 igual a 1. A es 1 más 2, que es 3. ¿Sí? Los dos valores. O sea, esto ustedes lo hacen como a ustedes les guste. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasó con eso, cómo se ve. Fíjense, cuando yo resuelvo el sistema, quiere decir que cuando tengo el valor de A y tengo el valor de B, ¿sí? Yo podría ahora
¿qué hago? 3 por 1 me da 3. 3 por menos 1 me da menos 3. Más, y acá tengo menos 1 por 2 me da menos 2. Menos 1 por 3 me da menos 3. Fíjense que si ahora hago la suma, 3 más menos 2 me da 1. 3 menos 3 más menos 3 me da menos 6. O sea que me dio el vector que estaba buscando. Quiere decir que cuando yo encuentre los valores, acá son dos, A y B, si yo reemplazo, tendría que encontrar el vector, si no tengo algún error de cuenta, ¿no? Si tengo algún error de cuenta no me va a dar. Es como cuando decíamos, verifico las ecuaciones. ¿Se acuerdan? Hola, hola. Sí, sí, Ariel, Ok, te escuchamos bien. bárbaro. Bueno, acá lo que tienen es un gráfico en GeoGebra donde ven, acá está un vector, acá está el otro vector, los vectores originales. Acá está el vector A, que era el primer vector multiplicado por 3, ¿ven? Que es el que acá aparece como U. Aquí tienen el vector B, que es el segundo vector multiplicado por menos 1, ¿ven? Que es este que está acá. ¿Ven? Al estar multiplicado por menos 1, ¿qué pasó? Cambió el sentido. Y este vector que está acá es la suma de los dos. Y fíjense que es el vector 1 menos 6, este que está acá. Esta es una forma gráfica de ver lo que hicieron. O sea, eso fue lo que hicieron ustedes cuando hicieron una combinación lineal de dos vectores. ¿Está? Hola, hola. Hola, hola. Está conectado. Ah, Nadie responde. no, está bien, está bien. Lo que pasa es que como se me corta la conexión, No, está bien, Ariel, sí, por mejor que ahí. me vayas preguntando. Bueno, acá tenemos otro. Con este vamos a ir cerrando. Fíjense, ahora estoy en R3, tengo un vector y me preguntan de nuevo si este vector lo puedo poner como combinación lineal de estos tres vectores. ¿Sí? El proceso va a ser exactamente igual. Voy a plantear el vector B igual a un A por el vector B1 más un B por el vector B sub 2 más un C por el vector B sub 3. Entonces después pondré 2, 5, 1 igual A por B1 y B1 será 1, 0, 3 más B por 0, 1, 2 más C multiplicado por 1 menos 1, 1. ¿Sí? Y trabajo por cada componente. 2 igual. Acá me quedaría 2. Acá me queda, perdón. Acá me quedaría A, no 2A. Acá me quedaría 0B. Acá más C. La que sigue sería 5 igual a 0 por A más B menos C. Y la última, 1 igual a 3A más 2B más C. ¿Sí? De nuevo, sistema, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, hay que resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Gauss, Gauss-Jordan. Si tuviera solución, se puede aplicar Cramer, o sea, calculo el determinante de este sistema, si me da distinto de 0, podría aplicar Cramer. ¿Eh? ¿Se ve? Bien. Sí, Entonces, acá, bueno, acá está el mismo planteo que le hice
escribí yo, ¿sí? Las ecuaciones. Bueno, en este caso, el sistema este no tiene solución. O sea, cuando quiero encontrar la solución, ¿eh? Fíjense que en la última línea, cuando apliquen Gauss, le queda 0, 0, 0, y de este lado creo que les queda 15. Entonces me dice que esto no tengo solución. ¿Eh? Sistema incompatible. Porque no tengo ningún número que multiplicado por 0, después me dé 15. Entonces no es combinación lineal. Ahora vamos a ver cómo se ve eso gráficamente. Bien. No sé si se alcanza a ver bien, pero ¿qué pasa? ¿Ven? Los vectores que yo tenía, fíjense que este es el primero, el que está en rojo es el segundo, el que está en celeste es el que se ve más atrás. Estos vectores están en un mismo plano. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver que está en un mismo plano? Y el vector que me pedían es perpendicular a esos vectores. Entonces no hay forma de que esos tres vectores que están en un plano nos den como combinación lineal un vector normal al plano. ¿Sí? Por eso no tengo solución. Acá lo veo gráficamente. O sea, ustedes podrían poner los vectores que les están dando y ver cuál es el vector que les quieren, y si les da algo así, bueno, seguramente no van a tener solución. Yo se lo quería mostrar para que lo vieran cómo les quedaba. O sea, acuérdense que GeoGebra, esto es el vector B, sería el 1, 0, 3, ¿no? Este vector sería el 0, 1, 2. Este vector sería el 1, menos 1, 1. Y este vector sería el 2, 5, 1. ¿Mm? Que los escribe de esta manera los vectores GeoGebra. ¿Mm? GeoGebra escribe los vectores de esta manera y los puntos los escribe de esta manera. Y a los vectores, acuérdense que para que lo tome como vectores tienen que escribir la letra en minúscula. Si la escriben en mayúscula, toma que es un punto. ¿Sí? Así es como trabaja. Bien. Bueno, acá tenemos un problema con la aparición de las partes, pero bueno. De lo anterior, ¿alguna pregunta, duda de cómo es el tema de la combinación lineal? ¿Eh? No, profe, por mi parte no. ¿No? Bien. Entonces, digamos, lo que nos queda acá es un teorema que nos dice que el conjunto S de todas las combinaciones lineales de m vectores de un espacio vectorial va a ser un subespacio del espacio vectorial. O sea que si yo armo combinaciones lineales de vectores de un espacio vectorial, esas combinaciones que voy a armar va a ser un subespacio del espacio vectorial. Entonces, fíjense cómo lo muestra. ¿Ven? O sea, yo tengo B1, B sub 2, B sub M, son vectores de ese espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que ver es que el 0 pertenezca al subespacio. ¿El subespacio cuál va a ser? Van a ser las combinaciones lineales, ¿no? Entonces, fíjense, yo tomé m vectores y lo multiplico por 0 y me da el 0.
Ven que las combinaciones lineales, cada vector está multiplicado por un número. En este caso, ese número es siempre el 0. Fíjense lo que, ¿se ve eso? ¿De dónde, cómo demuestro que el 0 pertenece al subespacio? ¿Y cuál es el subespacio? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Bien. Entonces, fíjense ahora la otra que tengo que demostrar, lo de la suma. O sea, tengo un elemento del subespacio, tengo otro elemento del subespacio, la suma Parece que se cortó. Sí, ahí parece que se cortó. Igualmente, en definitiva, básicamente la idea sería así. Yo tengo, primero, el concepto de subespacio es más fácil de trabajar que el de espacio, porque en realidad vieron que la definición de espacio vectorial es horrible, porque si yo quiero mostrar que algo es un espacio vectorial, tengo que agarrar el conjunto, ¿sí? Les muestro. Igual es para hacer un garabato, no es que voy a escribir nada. Si ustedes tienen un conjunto con dos operaciones y ustedes quieren saber si es un espacio vectorial, lamentablemente hay que demostrar las 8 propiedades que me dice la definición, ¿sí? Entonces, o sea, es concreto lo que es, pero es muy molesto para trabajarlo. Entonces, los matemáticos encontraron un concepto mejor, que es el de subespacio, que la idea es así. Yo tengo que tomo de un conjunto que yo ya tengo que saber si es un espacio vectorial, tomo uno más chiquito, ¿sí? Que sería el S, o sea, tiene que estar metido adentro del que yo ya sé que es un espacio vectorial. Entonces, como yo lo estoy tomando de uno que yo ya sé que es un espacio vectorial, sé que las propiedades que van del 3 al 8 se puede demostrar matemáticamente que se cumplen. Entonces faltarían mostrar nada más las dos primeras, que era lo que les ponía Ariel en la definición, ¿sí? Entonces, el concepto de subespacio es muchísimo más sencillo porque involucra solamente hacer una parte mínima de la definición de espacio, pero la parte mala es que yo nada más la puedo aplicar tomando un conjunto más pequeño de algo que yo por algún motivo ya sepa que es un espacio vectorial, ¿sí? Pero en general existen 3 espacios muy famosos que son Rn, las matrices y los polinomios, que eran los ejemplos que les mencionaba Ariel al final. Entonces, básicamente, a cualquier cosa formada por puntos, por matrices o por polinomios, como yo ya sé que vienen de un espacio vectorial, les puedo aplicar esta definición más sencilla. Y ahora sí, concretamente, lo último que les estaba mostrando Ariel es lo siguiente, que él dice, Ariel no, lo que dice el teorema ese es que si ustedes agarraban por ejemplo, dos vectores cualquiera de un espacio vectorial, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico de nuevo. Yo agarro un espacio vectorial y agarro, por ejemplo, de él dos vectores, ¿sí? Entonces, todas las combinaciones lineales de esos dos vectores, cuando yo las meto en una bolsa, ¿sí? Cuando las meto en una bolsa, todas esas combinaciones lineales forman un subespacio, ¿sí? Es decir, si de todo el espacio yo nada más tomo dos vectores y marco todo lo que se puede formar con esos dos vectores, lo que termino formando es algo que es un subespacio, es decir, un espacio más chiquito dentro del espacio más grande, ¿sí? Esa sería la idea de lo que decía ese último teorema, ¿sí? Bien, el cachito que faltó entonces, calculo que se lo explicaste vos, Sí, básicamente les dije que, ¿sí? o sea, yo dije dos vectores serían los BM, ven que ahí dice B1, B2, BM en la presentación. Sí, o sea, acá está, porque está pensado
justamente que me dice combinaciones lineales de m vectores. Pero esto vale para 2 vectores, para 3, para 4. Generalmente se habla de m o de una cantidad como para hacer una, pero es exactamente lo mismo con 2 vectores, ¿sí? Y lo mismo, O sea, digamos, el concepto general sería que si ustedes agarran una serie de vectorcitos al azar de un espacio vectorial, y con esos vectorcitos forman todas las combinaciones lineales posibles, todas esas combinaciones lineales posibles son un subespacio del espacio original. O sea, por ejemplo, si ustedes están en R5 y agarran 3 vectores, hacen todas las combinaciones lineales de esos 3 vectores, les da una partecita más chiquita de R5 que también es un espacio vectorial. Esa sería la idea. sí, tal cual. Bueno, con esto vimos entonces el punto 2.8, 3.1 y 3.2. ¿Sí? Entonces, fíjense los ejercicios que aparecen del 2.8, del 3.1 y 3.2, y bueno, o vía foro o el jueves que viene, charlamos sobre algún problema, alguna duda que tengan. ¿Sí? Y tengan en cuenta que van a tener la actividad este fin de semana, ¿no? Sí, Ariel, hay una actividad. Por eso, o sea, tengan en cuenta que van a tener la actividad, así que también si quieren preguntar de algún ejercicio o alguna duda que les haya quedado de plano que no les entró en el parcial, bueno, pregunten. ¿Mm? Bueno, yo no tengo otra cosa. No sé si Hernán o Adriana quieren No, comentar algo más, y si no, nos vemos el próximo jueves. Listo, profe, gracias. Bueno, chau. bueno, el jueves. Chao, chao. Chao, Chau, nos chau. vemos. Hasta Chao, luego. gracias.